Bien, hoy día quiero empezar la clase con los archivos que he subido a la plataforma. Tenemos ahorita aquí ya en la plataforma, estamos en el Moodle, en lo que nos corresponde, el curso B. Y dentro de ello lo que he colgado es lo siguiente. Tienen una semana para dar el control de lectura. En este caso, como ven, aquí en el tema Introducción a la contabilidad está el control de lectura. Este control de lectura lo tienen que dar con el video o con los videos que ustedes han visto, ¿no? Algunas 8 preguntas, si no me equivoco, de estos videos, ¿sí? Y también, ¿no? Del tema de definiciones, en este caso las definiciones de minería, ¿no? Ingresamos acá y con el archivo este que está en Word, que dice conceptos y definiciones, es con el que tienen que ustedes responder este control de lectura. Ya tienen una semana entonces hasta el próximo domingo para responder ese control de lectura. También colgado ya en la página la práctica que tienen que resolver. Acá está la práctica de prospección. Enseguida vamos a explicar un poquito qué es lo que tienen que hacer. Dentro de ello entonces está colgada ya también hasta el próximo domingo para hacer la práctica, ¿no? Acá están los ejercicios prácticos que hemos visto en esta semana anterior. La resolución, por ejemplo, del ejercicio con resultado positivo que se llamaba Atocha, su enunciado y el archivo Excel. Entonces pueden resolver la práctica basados en este archivo. Lo pueden hacer en computadora como también lo pueden hacer a mano. Y dentro de ello pueden apoyarse con estos archivos, ¿no? Obviamente hay explicaciones acá en cada uno de los ejercicios que eso lo tienen que borrar, ¿no? Por ejemplo, que hemos explicado que por qué no se paga IVA, o en algún caso el GRACINAF, etcétera. Eso ustedes tendrían que de alguna manera borrarlo y presentar un trabajo limpio, es decir, asientos contables nada más en las explicaciones que están en los archivos. No, si bien lo estoy dejando en los archivos, es simplemente para que se guíen ustedes. Entonces esos dos trabajos están colgados acá en la plataforma y con ello, si es que hay alguna pregunta, por ejemplo, de la práctica en la semana, pueden hacerlo a través del grupo de WhatsApp, ¿no? Para que todos estemos de alguna manera entendiendo qué se está haciendo en la práctica, pero si no, pues a través de inbox también, ¿no? Directamente a mi número. Y ahí te voy a ir aclarando qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacer. Entonces, básicamente, eso, los dos trabajos que tenemos que hacer, porque ya la próxima semana o la subsiguiente semana ya son las evaluaciones, ¿no es cierto? Entonces, seguramente vamos a quedar también una fecha de examen para ya de alguna manera ir acumulando la nota que nos corresponde para este periodo de evaluación. Entonces ya tienen ustedes en la plataforma estos archivos para que puedan ir ya resolviendo la práctica, ¿no? Entonces eso en cuanto al trabajo que tienen que hacer. Y ahora vamos a hablar un poquito de la práctica. Voy a hacer una pequeña guía de la práctica para que ustedes más o menos se ubiquen lo que tienen que ir haciendo en la práctica. Bien, entonces, a ver, déjenme compartir un ratito una pantalla, espérenme. Ya, estoy entonces con pantalla compartida. Como ven, a ver, este es el enunciado de la práctica. Vamos a partir de unos saldos iniciales y luego vamos a hacer asientos particulares. Tienen que tomar en cuenta que, como hemos hablado en la parte ya de la explicación, que vamos a tener en este caso 3 mayores: el mayor para Yayagua, el mayor para Chacarilla y el mayor para Tipuani, que vamos a tener en este caso 3 costos de exploración, entendiendo que estamos utilizando el sistema de costos o por órdenes de trabajo o individualizados, es decir, vamos a individualizar las inversiones en Yayagua, en Chacarilla y en Tipuani, ¿no? Como ven, voy explicando algunas cosas en el transcurrir de esta explicación para que me entiendan qué es lo que tienen que hacer ustedes en la práctica. Ya, entonces voy a reducir un poquito esto para que nos sirva y podamos un poco
leer, ¿no? Entonces vamos a partir de los saldos iniciales, a diferencia de la práctica que hemos hecho, donde creamos la empresa, era banco contra capital social. Aquí lo que estamos haciendo es partir de saldos iniciales. Entonces lo que está en el debe lo llevas al debe y lo que está en el haber lo llevas al haber. Es por eso que acá en el asiento número 1 hemos hecho nosotros esta operación, ¿no? Hemos contabilizado en este caso el asiento número 1 con estos saldos, como ves, tal cual son, ¿no? De esta manera entonces nosotros hemos realizado este tipo de actividad, ¿no? Donde estamos registrando el asiento número 1 que tiene que ver con este primer asiento partiendo de los saldos iniciales por el inicio de operación. Entonces ahí, esto es básicamente contabilidad general. Luego ya en el enunciado nos indica la práctica que nosotros tenemos que traspasar a los campamentos de Yayagua, Chacarilla y Tipuani estos importes, 1.000.000, 1.900.000, con estos cheques del banco, ¿no? En este caso el Banco Nacional, ¿no? En ese caso entonces, como ven, el asiento número 2 es contabilidad general. Acá solamente voy a hacer de 2 porque si no ya estuviera resolviendo toda la práctica, pero quizá ustedes van a tener que aumentar en algún caso el costo, en este caso todo lo que signifique Tipuani. Acá entonces estamos entregando a Caja Yayagua, Caja Campamento Yayagua los 1.800, Caja Campamento Chacarilla los 1.900 y faltaría aumentar Caja Campamento Tipuani por otros 1.900, contra banco la suma obviamente de los tres montos. Como ven, eso es parte contable nada más y simplemente estamos haciendo el traspaso de banco a Caja Campamento para operaciones. Ya después dicen acá que se procede a realizar estudios en las colinas circundantes de Yayagua, Chacarilla y Tipuani. Para ello dice se pagan las patentes de la gestión Chacarilla, que tiene una antigüedad de 6 años. Esto tienes que tomar bien en cuenta, ¿no? Pagar solo el 50% por antigüedad, es decir, 162.50 bolivianos por cuadrícula, porque la ley 353 la ley 535, la ley de minas, dice que cuando una concesión minera pasa los 5 años, se debe pagar solamente el 50%. Es por eso que te estoy diciendo esto, tienes que tomarlo bien claro. Solamente vamos a pagar el 50% o 162.50 por cuadrícula, ¿no? De esa manera entonces registramos aquí, dice, el costo de exploración Yayagua y el costo de exploración Chacarilla, ¿no? En este caso Chacarilla, como ves, son Chacarilla son 40 cuadrículas, pero esto tienes que tomar en cuenta. Estamos pagando la mitad nada más porque ya pasan 6 años, 50% de 325, 162.50. 162.50 por 40 cuadrículas, 6.500, que va a ir, como ves, a la cuenta costo de exploración Chacarilla en ese sistema de costos individualizados o específicos que hemos dicho. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que sea Yayagua voy a registrar en el costo Yayagua y todo lo que sea Chacarilla en el costo Chacarilla, y además aquí tendría que aumentar el costo de exploración Tipuani porque son 3 frentes de producción, ¿no? De esa manera entonces, que como ves estamos separando acá los costos simplemente para información. Puedes hacerlo de asiento por asiento, puedes hacer en un solo asiento así, costo de exploración Yayagua, costo de exploración Chacarilla, costo de exploración Tipuani, puedes hacerlo, no hay ningún problema. Te voy a pasar un ratito al mayor. Aquí tenemos otros mayores, ¿no? En este caso entonces, como ves, estamos registrando acá en un solo mayor el costo de exploración de Yayagua, las patentes por 22.750 y el costo de exploración Chacarilla por 6.500. Aquí tendría que entrar también el costo de exploración, en este caso Tipuani, que no lo estoy haciendo, vuelvo a repetir, para que tú lo hagas, si no estaríamos resolviendo toda la práctica. Entonces, de esa manera estamos empezando a resolver esta práctica por esta concesión. Dice después, Yayagua es el segundo año, es decir, se debe pagar los 325 por cuadrícula. Y se solicita la concesión Tipuani, es decir, también 325 bolivianos por cuadrícula para la producción de oro. Entonces, esa es la particularidad de esta primera parte. Entonces, solicitamos las concesiones y luego dice que el 7 de diciembre se hace el pago, por ejemplo, de honorarios legales a Derroche Asociados para los 3 frentes, Chacarilla, Chima, que es Tipuani,
y San Pedro de Yayagua, ¿no? En este caso entonces, alguien me decía en el otro curso, San Pedro, ¿qué es? Entonces lo vamos a aclarar un poquito, ¿no? San Pedro de Yayagua, ¿no? Chima Tipuani le vamos a llamar. Y Chacarilla propiamente Chacarilla, para que no exista ese tipo de confusiones. Entonces todo lo que tenga que ver para Yayagua se va a llamar San Pedro, y todo lo que tenga que ver Chima va a ser en la región propiamente de Tipuani. Entonces considero que está claro lo que estamos haciendo, pero bueno, de alguna manera entonces sus compañeros me han solicitado esa parte, ¿no? Que se aclare hasta qué punto le corresponde, etcétera, etcétera. Entonces todo aquello que signifique, ¿no?, honorarios legales en este caso lo vamos a ir realizando seguramente de esta manera. ¿Ya? Entonces lo que estamos haciendo es básicamente ahora pagar eso. Vamos al asiento 4, aquí en el asiento, en la pantalla. El asiento 4, como ves, estamos pagando ahora los costos de exploración de Yayagua. Seguimos acumulando el costo de exploración de Yayagua por honorarios profesionales y por laboratorio, ¿no? Y también a Chacarilla, también por honorarios profesionales y laboratorio, pagas con banco, dice, y en algún caso por documentos por cobrar, ¿no? O perdón, por pagar. Entonces, de esa manera, como dice, mira, estos gastos son pagados el 50% con banco, te estoy aclarando bien, ¿no? Y el saldo una deuda documentaria. Si es por pagar, documentos por pagar. Entonces es importante que nosotros entendamos que esta parte es ya la neta contabilidad, ¿no? De esa manera entonces hemos registrado los 12.000 para Yayagua de honorarios profesionales y los 18.600 servicios de laboratorio también para Yayagua. Volvamos al mayor. En el mayor, como ven, vamos a registrar lo mismo: patentes, honorarios y laboratorio para Yayagua. Y aquí en Chacarilla también, patentes, honorarios y laboratorio. Parece que todo fuera igual. Te vuelvo a repetir, falta tu mayor de Tipuani, que tú lo tienes que hacer, ¿no? Entonces no nos estamos alejando de la práctica que hemos hecho, simplemente estamos jugando un poquito con la parte contable. Dice después, los gastos, y esto tienes que tenerlo bien en cuenta, los gastos realizados en Yayagua para certificar la reserva de exploración son aerofotogrametría. Entonces, ¿qué te está haciendo? Solamente para Yayagua, aerofotogrametría, factura 123 por bolivianos 100.000, pagando el 50% con banco y el resto por pagar, ¿no? Entonces vamos a ir a hacer, y ya te vuelvo a repetir, puedes hacer asiento por asiento, o puedes hacer también en un solo asiento, como quizá hemos hecho en este momento, ¿no? En este caso entonces, como ves, acá hemos hecho en el asiento 4 los honorarios profesionales y el laboratorio en un solo asiento. Ahí nos faltará obviamente hablar de aquello que es Tipuani, que tú lo tienes que hacer, ¿no? Y en este caso, en el asiento 5 entonces voy a hacer individualmente todo aquello que signifique Yayagua. De ti va a depender cómo lo vas a hacer, ¿no? En este caso entonces, como ves, dice que hemos pagado aerofotogrametría por 100.000 bolivianos, la mitad está pagando con banco y el resto en cuentas por pagar. Entonces sigo acumulando el costo de exploración, en este caso Yayagua, honorarios de aerofotogrametría 100.000, tiene factura, pero ya sabes que no vamos a contabilizar con IVA, y se paga, dice, la mitad con banco y la mitad en cuentas por pagar. Entonces sigo acumulando esta cuenta costo de exploración Yayagua. Luego, ¿qué dice? Geología 2D, 3D, factura 89 por bolivianos 200.000, pagado un 20% con banco y un 80% en crédito documentario. Entonces sigo acumulando acá, como ves, ¿no?, a lo que es el costo de exploración Yayagua, porque estoy ahí trabajando, ¿no? Estoy trabajando en esto que es Yayagua, geología 2D, 3D, 200.000, el 20% con banco 80.000 y el restante 80% con documentos por pagar por 120.000. Luego dice, se paga estudio satelital pagado al exterior, no tiene factura, ¿no? No se retiene ni se asume impuestos, ¿no? Por bolivianos 500.000 por pagar. Entonces en este caso, como ves, sigo acumulando aquí a el costo de exploración Yayagua, ¿no? El frente de producción, estudios satelitales 500.000 contra documentos por pagar. Entonces, como ves, voy a volver otra vez al mayor,
tienes que ir acumulando acá solamente en Yayagua, aerofotogrametría, geología y estudio satelital, ¿no? Como ves, en Chacarilla no estoy registrando nada de esto porque clarito dice acá en el enunciado, esto es para Yayagua, ¿no? Esto es para Yayagua, no para Chacarilla. Entonces ahí se cumple el principio de identificar los costos para cada frente de producción, ¿no? Por cada frente de exploración, en este caso por un lado Yayagua y por el otro lado Chacarilla, y además Tipuani, que tú también lo tienes que ir haciendo bajo el mismo la misma forma o el mismo sentido en el que estamos haciendo nosotros ahora el registro contable, ¿ya? Luego dice, mira, para Tipuani, dice, entonces aquí ya te está hablando de Tipuani, ¿no? Se entrega al ingeniero geólogo Carlos Gutiérrez 200.000 bolivianos en una cuenta de fondos a rendir. Esto es contabilidad general. Está entregando un dinero a Carlos Gutiérrez para que haga las actividades de prospección. Y te estoy aclarando que esto no es parte del costo de exploración, es contabilidad general si quieres, por eso te estoy aclarando que no es parte del costo de exploración, ¿no? Volvamos al asiento contable entonces. Como ves, ¿no? A ver acá el asiento número 7. Estamos registrando en la cuenta fondos a rendir, ¿no? El señor Carlos Gutiérrez, que es el ingeniero y que ha recibido este dinero, dice, para aquello que es el trabajo, ¿no? En aquello que es la actividad propiamente de exploración que va a hacer el ingeniero en todo aquello que significa el Tipuani, ¿no? Entonces, esto es contabilidad general, como ves, ¿no? Es contabilidad general, no estamos tocando la cuenta de costos de exploración, ¿sí? Y luego dice entonces que ya en el campamento minero, como ven, ¿no? Se compra, por ejemplo, madera por 12.800 bolivianos para San Pedro y 15.600 para Chacarilla, ¿no? De esa manera entonces entendemos, dice que se está comprando madera y esto es facturado. También dice en el enunciado que el 50% se va a consumir en la actividad de exploración. Entonces compramos madera, en este caso ingresa a almacén de materiales, 12.000 bolivianos contra, en este caso, banco también los 12.800 bolivianos, ¿no? En este caso estamos comprando entonces la madera para, en este caso, el almacén, ¿no? Pero como está ingresando los dos, sumamos, ¿no? En este caso, 12.800 para el Yayagua más 15.600 porque el almacén es único. Entonces tenemos los 28.400, ¿no? Que están ingresando al almacén. Luego dice se consume el 50%. El 50% entonces se registra en costos de exploración Yayagua, madera, el 50%, ¿sí? En este caso de aquello que significa, ¿no? El ingreso a madera, en este caso madera para el Yayagua la mitad de 12.800, seguramente aquí será 6.400, ¿no es cierto? Y para Chacarilla dice la compra es 15.600, la mitad seguramente será 7.800. Con ello estamos comprando la madera en este caso, no estamos en este caso utilizando la madera, y aquí seguramente lo que vamos a hacer es registrar simplemente, ¿no? En este caso el inventario de materiales, ¿no? En este caso insumos, insumos para la minería, en este caso entonces, ¿sí? Con aquello que significa esta compra, ¿no? Entonces los 14.200, si no estamos sumando mal, porque estamos sumando mal, sí, 14.200. Entonces con eso se ha entregado tanto a Yayagua como a Chacarilla la madera, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es básicamente eso, ¿no? Estamos registrando ahora lo que son entonces la compra de madera en lo que es Chacarilla. Luego, de alguna manera, como ves, ¿no? En este caso dice mano de obra directa, macheteros y limpiadores, carpintores, etcétera, pero reteniendo impuestos. Está bien clarito, tienes que leer y tomar un poquito de atención a lo que estamos haciendo, reteniendo impuestos. Vamos a copiar aquí el mismo asiento
para que vayamos armando. Como estoy trabajando sobre uno de los ejercicios que hemos hecho en clases, voy a copiar los asientos para que nosotros vayamos de alguna manera también entendiendo esta parte, ¿no? Entonces, como ves, ahora seguimos contabilizando en este caso el costo de exploración, en este caso San Pedro de Yayagua. San Pedro de Yayagua, ¿no? En este caso, sí, honorarios profesionales. En este caso lo que estamos registrando es honorarios eventuales. Vamos un ratito, vamos a borrar un poquito esto para ir a esta parte. Ya, en ese caso entonces, espera un segundito, esto nos borramos. Ya, entonces en este caso estamos registrando ahora, ¿no? Si bien hemos registrado la compra de madera y aquí arriba, ¿no? Y hemos registrado el uso de la madera. Ahora voy a registrar aquello que significa, ¿no? En este caso los honorarios, ¿no? Los honorarios de este personal para San Pedro 25.000 y para San Pedro de Yayagua 25.000 y para Chacarilla 3.800. Entonces, a ver, el número de 108 aquí tendría que ser la 109. ¿Sí? Un segundito. Aquí está este aquí, vamos a ver, para no estar copiando. Espera un segundito. Ya, entonces aquí en el 109 estamos pagando ahora los honorarios, ¿no? En este caso seguimos contabilizando al costo de exploración Yayagua, ¿no? Entendiendo siempre que estamos trabajando sobre ese costo individualizado, eso no te vas a olvidar, ¿no? En este caso entonces, como ves, estamos registrando al costo de exploración Yayagua por honorarios. En este caso, reteniendo impuestos, dice 25.000 bolivianos para San Pedro de Yayagua. Y también voy a registrar aquí aquello que es el costo de exploración. Estamos haciendo Chacarilla, ¿no? En este caso entonces costo de exploración honorarios también, sí, pero aquí ya voy a cambiar porque estoy individualizando. En este caso entonces Chacarilla, ¿no? Por honorarios en este caso 3.800. De esa manera entonces nosotros podemos, ¿no?, ver esta parte que es el personal eventual, ¿no? En este caso trabajos eventuales si quieres, ¿no? Para lo que es la retención de impuestos, ¿no? En este caso entonces, como ves aquí, lo aclaramos un poquito, personal eventual Yayagua y trabajos o personal eventual Chacarilla, ¿no? Y en el importe real en este caso dice es 25.000 para lo que es San Pedro, y el real en este caso para Chacarilla 3.800, ¿no? Con ello entonces hacemos la retención de impuestos, ¿no? La retención de impuestos, y seguramente aquí vamos a tener simple y llanamente la diferencia de aquello que es la retención de impuestos, ¿no? De esa manera entonces es que vos tienes que ir trabajando esta operación, ¿no? Aquí tenemos 25.000, no es 2.500. Ahora sí, esto te decía, ¿no? Puedes trabajar con los archivos Excel, pero esto borralo, ¿no? Esto borralo porque esto significa que el trabajo no está siendo pulcro, ¿no? Si bien yo te he puesto eso para explicarte, entonces no tienes que pasarlo con la misma explicación. Entonces en este caso, como ves, ya tenemos los impuestos del personal eventual tanto para Yayagua como para Chacarilla, y con este importe yo puedo ir haciendo el asiento, ¿no? En este caso honorarios para Chacarilla 25.000, honorarios para Chacarilla, perdón, 3.800, Yayagua 25.000. Impuesto a la transacción, aquí está la suma, iremos buscando la suma, 864.
y el impuesto a las utilidades, en este caso 3.600, ¿no? Y obviamente la diferencia por pagar, que es en este caso estos, si no estoy mal, 24.000, ¿no? Con eso entonces cuadra el asiento, ¿sí? El registro seguramente aquí, creo que no estamos cambiando en la glosa. Dice registro de prospección, listo. Entonces, como ves, vamos al mayor nuevamente, ¿no? Si bien aquí están los materiales, en este caso de la madera que no hemos llevado al mayor, a ver, iremos viendo en este caso la madera para el yagua, 6.400, eso nos faltaba. Los honorarios para el yagua, en este caso 25.000, y en el otro caso lo mismo, ¿no? Acá tenemos, no me estoy equivocando acá, el yagua, ¿no? Y aquí el mayor de Chacarilla tendríamos que hacer, ¿no? Algo se me ha borrado, espérenme. Aquí se me ha ido que era patentes, aquí era honorarios profesionales, se me ha borrado, espérenme un segundito. Este se ha borrado, ¿no? Honorarios profesionales, en el otro caso eran los honorarios de laboratorio. Entonces, como ves, ¿no? A ver, se me ha borrado de Chacarilla, iremos haciendo lo mismo en este caso. Para los costos de exploración, en este caso Chacarilla era similar, ¿no es cierto? Tenemos aquí la descripción y finalmente el aporte. Había patentes también, iremos a ver, se me ha debido borrar la explicación. Patentes, en este caso, no, para Chacarilla 6.500. Luego sí habíamos pagado lo que eran honorarios profesionales y también lo que era honorarios de laboratorio, ¿no? En este caso honorarios profesionales, volvamos a ver un poquito acá. Para Chacarilla era 45.000 y el laboratorio era 45.000. No había aerofotogrametría, no había geología, haciendo la comparación con Yayagua, ¿no? Y tampoco había estudios tal para Chacarilla. Pero sí aquí en Yayagua hay el consumo de los materiales, de la madera, y aquí sí en Chacarilla también había el consumo de los materiales de la madera. En este caso era iremos a ver, honorarios, aquí estaba la madera, ¿no? 7.800, que era el 50%. Como ves, se diferencia ya, ¿no? De los otros, el estudio Saltelter, honorarios. En este caso, honorarios 25.000 para lo que era Chacarilla, perdón, el Yayagua, y aquí seguramente también honorarios, pero por 3.800, más allá de aquello que significa el importe propiamente, ¿no? De lo que hemos registrado. Los materiales nos estamos olvidando en este caso, 7.400 era para la madera, 7.800, perdón. Y con eso, como te das cuenta, estos importes no existen, ¿no? ¿Sí? Lo que eran, en este caso, estos honorarios, mejor recuperemos acá, para tener más campo. Es que la fórmula según me está jalando, ¿sí? Entonces, en este caso, solamente la madera de los 7.800, a diferencia del otro, donde decía aerofotogrametría, geología, estudio, etc. Y los honorarios por, en este caso, acá no estamos olvidando, honorarios en este caso de, ¿qué era? Honorarios eventuales, los 3.800 que hemos registrado en el asiento. Entonces estamos individualizando los mayores. Luego dice el enunciado que vamos a de alguna manera registrar también, en este caso, ¿no? Los sueldos. Eso el otro curso me decían que no estaba muy claro. Entonces aquí la palabra clave es sueldo, y el sueldo tendrá que tener, ¿no? En este caso ciertos aportes, ¿no? Entonces lo vamos a aclarar un poquito. Tiene que tener unos aportes que signifiquen el hacer planilla. Te estoy dejando bien claro, aquí dice no hacer planilla,
pero sí el asiento de la planilla por un mes, ¿no? Entonces en ese caso ustedes tienen que de alguna manera tener en cuenta esto que significa el hacer planillas, ¿no? Entonces si tienes que hacer, ¿no? Si tienes que hacer la planilla para tu asiento, pues magnífico, ¿no? Pero si no, también puedes hacer un asiento sin necesidad de hacer la planilla de sueldos y salarios. Como aquí te voy a enseñar un poquito, o vamos a repasar un poquito, ya que el otro curso también no me ha podido, creo, aclarar si están o no manejando planillas. Pero bueno, tendríamos que saber manejar lo que son las planillas de sueldos para nosotros poder hacer este trabajo, ¿no? Entonces lo mismo vamos a hacer aquí en el asiento número 10. Vamos a seguir contabilizando en este caso sueldos para San Pedro de Yayagua y para Chacarilla, ¿no? En este caso asiento número 10, costos de explotación de Yayagua. Y un poquito te voy a explicar esto de los asientos de sueldos para que lo vayas entendiendo y vayamos repasando un poquito. Entonces lo que vamos a hacer es registrar una cuenta que se va a llamar sueldos, ¿no? Déjame ponerlo en negrillas por un ratito. Digo en color negro, no en negrillas, color negro. Entonces vamos a registrar el sueldo, ¿no? En este caso dice, como ves aquí, donde estoy señalando con el cursor, San Pedro 45.000, San Pedro de Yayagua, en este caso 45.000. De este sueldo, aquí te lo voy a aclarar, pero ojo, ¿no? Mejor aquí lo aclaremos. ¿Sí? El sueldo, entre paréntesis le pondremos total ganado, ¿no? Quiere decir que no hay otros importes como extras, etcétera, o por lo menos se entiende que dentro de estos 45.000 está el total del sueldo. En este caso entonces sueldo 45.000, y de todo sueldo total ganado lo que tienes que calcular son los aportes patronales, ¿no? En este caso que va a ser parte del costo de explotación de agua, el aporte patronal del 16,71%. No voy a explicar de dónde sale, pero sabemos que es Caja Nacional de Salud, 10%, 3% para el aporte solidario, 1,71% el riesgo común, perdón, el riesgo profesional, y el 2% para el aporte de vivienda. De ahí sale el 16,71. ¿De dónde vas a calcular este 16,71? De los 45.000 por el 16,71%. De ahí sale, ¿no? Entonces te estoy aclarando nada más, en el asiento no tiene que ir eso. Más 45.000 entonces por el 16,71%. Aquí debe estar mi coma mal, espérame, sí. 16,71%, 7.000. Y también aquí tienes que registrar las denominadas cargas sociales, ¿no? Que mínimamente esto va a ser, entre paréntesis pondremos aquí, aguinaldo y la indemnización, que tiene que ver con calcular también los 45.000, ¿no? Por 8,33%, que es cada uno de los beneficios, un aguinaldo y una indemnización, y esto multiplicamos por 2 para hacerlo más sencillo el asiento. En ese caso entonces, mira, los 45.000 por el 0,0833, y esto por 2, ¿no? En ese caso entonces 7.497 las cargas sociales. ¿Sí? Lo mismo entonces, el mismo tipo de asientos, ahora, o las mismas cuentas tenemos que hacer en este caso para el costo de exploración de Chacarilla, ¿no? En este caso entonces, este costo de exploración Chacarilla tendría que ver con sueldo, ¿no? Lo mismo, por eso esta palabra sueldo versus el honorario que hemos visto hace un momento es distinto. Para Chacarilla, ¿cuánto dice el sueldo? 25.000. En este caso entonces 25.000, ¿no? Cambia, como ves, aquí también vamos a cambiar 25.000. Y en el otro caso lo mismo, ¿no? Las cargas sociales, que no cambian los porcentajes, 25.000. Con eso hemos registrado al costo, enseguida vamos a llevar al mayor. Y luego vendrán las contracuentas, en este caso ya al pasivo, la cuenta
Déjame poner el negrito, esperamos un segundito. Ya, con esto entonces la contracuenta que se va a llamar sueldos y salarios por pagar, el denominado líquido pagable. También aquí va a surgir la cuenta aportes laborales, ¿no? Aportes laborales, puedes hacer ya conjuntamente aquí para los dos frentes de exploración. Y aquí van a salir entonces los aportes patronales por pagar, los que hemos calculado hace un momento, y las denominadas reservas, también llamadas previsiones y provisiones para aguinaldos, ¿no? Las previsiones y provisiones aguinaldo, así lo voy a poner. ¿Listo? Entonces, desde ese punto de vista, lo que nosotros estamos haciendo es contabilizar estas previsiones, contabilizar estos aportes, los aportes patronales que hemos registrado hace un momento, y los aportes laborales, ¿no? Entendiendo que los aportes laborales en este caso son el 12,71% a diferencia del otro, ¿no? El 12,71% de aquello que signifique el total ganado. Vamos a partir de estos dos. La previsión para aguinaldos, copio entonces cargas sociales 4.000 más 7.497, que lo puedo hacer en uno. Ahora, puedes hacer individual, puedes hacerlo. Aportes patronales lo mismo, en este caso el 16,71, 7.519 y 4.000, ¿no? 177,50. ¿Sí? Ahora, lo que nos falta es el aporte laboral. En este caso entonces lo que podemos hacer es 45.000 más 25.000 son un total de 70.000, ¿no? En este caso entonces a este monto de 70.000, los 70.000 más 70.000, que es la suma de los dos, por el 12,21% que son los aportes, en este caso laborales, ¿no? Y los sueldos por pagar, que es el líquido pagable, es decir, el sueldo que ha ganado el trabajador, menos los descuentos que se le ha hecho, que se llaman aportes laborales, que son el 10% al fondo de capitalización individual, el 1,71% del riesgo común, el 0,5% de aporte solidario y el 0,5% de comisión a la AFP. En otro momento podemos explicar un poco más detalle esto. Entonces, aquí, ¿no?, sumamos los 45.000 que le debo a los trabajadores de Yayagua, los 25.000 que le debo a Chacarilla, menos lo que significa los aportes de ambos, 8.000 en este caso, ¿no? Y que de alguna manera tiene que ver con esto, con 61.453, ¿no? Entonces con eso nuestro asiento tiene que cuadrar y así hemos pagado los sueldos en ambos frentes de producción. Esto borraremos que no corresponde al asiento, ¿sí? Y aquí seguramente están, le ponemos por planilla de sueldos Yayagua Chacarilla, ¿no? Chacarilla, ¿no? En este caso entonces, con eso, a ver, veremos si nuestro asiento cuadra. Ay, se me da hasta arriba. Ahora sí. Con eso entonces nuestro asiento estaría cuadrando, a ver, veremos. Sí, con eso estaríamos cuadrando nuestro asiento, ¿no? Vamos al mayor. En este caso ambos van a tener sueldos, entonces acá registramos, ¿sí? Ampliamos aquí un poquito. En este caso entonces lo que estamos haciendo es pagar el sueldo, las cargas, los aportes patronales y las cargas sociales desde el punto de vista de costo, ¿no? No sabemos cuánto ve aquí la vivienda, enseguida vamos a ver esa parte.
Entonces estamos pagando de sueldo, vamos al asiento que hemos hecho los sueldos, en este caso 45.000, ¿no? Luego tenemos los aportes patronales por 7.519 y 7.497 en el caso de Yayagua. Y en el caso de Chacarilla, como ves, también hemos calculado lo mismo, sueldo en este caso, ¿sí? Y vamos al asiento contable a ver cuánto era el sueldo, ¿no? En este caso entonces, si te das cuenta, el sueldo para lo que era Chacarilla, 25.000, ¿sí? Y lo que eran los aportes patronales, 4.177 y 4.165 en las cargas sociales. Entonces eso tienes que darte cuenta en esta parte. Luego, una vez que hemos pagado el sueldo, dice pasamos al alquiler de vivienda. En este caso para la estadía del personal. Y dice no tiene factura, por lo tanto se procede a hacer las retenciones de ley, ¿no? Entonces eso es lo que tienes que ir haciendo. En este caso, ya después de que hemos registrado los sueldos y salarios, en el asiento 10 vamos a registrar ahora ese alquiler de vivienda. Ya, en este caso entonces, costos de exploración, en este caso dice vivienda para San Pedro de Yayagua y Chacarilla. Entonces acá Yayagua, ¿no? Alquiler de vivienda. Ya, entonces copiamos aquí, ¿no? Alquiler de vivienda Chacarilla y alquiler de vivienda Yayagua. Los dos estamos contabilizando, te vuelvo a repetir, tú tienes que hacer adjuntar este asiento, o si vas a hacer aparte, adjuntar lo que es tipo ANI. En este caso alquiler de vivienda dice para San Pedro de Yayagua 3.500. Y para lo que es el alquiler de vivienda de Chacarilla, en este caso los 2.900, ¿no? Entonces cuentas por pagar, aquí va a ser retención T y RCIVA, ¿no? Podemos hacer también acá en el cuadrito, ¿no? En este caso aquí tengo el alquiler de vivienda, en este caso el alquiler de vivienda le llamamos en este caso Yayagua. Y también le llamamos el alquiler de vivienda de Chacarilla, ¿no? En este caso entonces el alquiler de vivienda de Yayagua era 3.500 y Chacarilla era 2.900, y ambos dice que están reteniendo impuestos. En este caso entonces retenemos tanto a los 3.500 como los 2.900, ¿no? Y registramos acá alquiler de vivienda, como ves las retenciones del impuesto a la transacción. Vemos el cuadrito aquí, 192 el impuesto a la transacción, 892 el impuesto a la utilidad de las empresas, y las cuentas por pagar en este caso por 5.376, haciendo un total de 6.400 el pago del alquiler. Entonces con eso hemos visto esto. Ahora, pasando, dice alimento y refrigerio, varios para cocina, alimentos se compra del régimen agrario. Esto tienes que tenerlo bien en cuenta también. El régimen agrario unificado es un régimen especial, el cual no proporciona la factura, ¿no? Al ser un régimen especial, y dentro de ello entonces este régimen agrario unificado no debe ni siquiera retener ni asumir impuestos, ¿no? Vamos primero al mayor, en este caso lo que era el alquiler de vivienda. Aquí tenemos entonces
alquiler de vivienda, en este caso por los 3.500, y en el otro caso alquiler de vivienda también aquí, sí, pero ya por, en este caso, los 2.900, ¿no? Y ahora pasamos a lo que es el régimen agrario unificado. En ese caso entonces el asiento no tiene que tener ni retenciones, ni créditos fiscales, ni asumir impuestos. Voy a copiar aquí un campito, voy a hacer para seguir copiando los asientos. Ya, seguimos haciendo entonces aquí el asiento ahora. El asiento por lo que es el régimen agrario unificado, ¿no? En este caso, si no estoy mal, creo que en los números estamos mal de los asientos. A ver si 10, 11 era esta vez. Este era asiento 11 y este va a ser asiento 13. Entonces, eso estamos un poquito chocando. Costos por persona y le hago entonces en este caso alimento y refrigerio, ¿no? Alimento y refrigerio, ¿no? Entonces en este caso costos por persona y agua, costos por persona chacarilla, los mismos importes, las mismas cuentas, alimento y refrigerio, por en este caso 7.541,30, y en el otro caso para chacarilla los 6.800. Y todo con cuentas por pagar, ya no vamos a retener ni asumir impuestos al ser un régimen especial, ¿no? Y dentro de ello entonces cuentas por pagar la suma de los 7.541 más los 6.800, ¿no? Al simple y llanamente ser régimen simplificado. En ese caso entonces vamos al mayor. Aquí entonces era alimentos. Alimento. En este caso los 7.041,30, y en el mayor de chacarilla lo mismo, ¿no? Alquiler de vivienda, perdón, alimento, y el importe que significaba, si no estamos mal, los 6.800. Como ves, así tienes que ir registrando tanto en Tipuani como en Chacarilla como en San Pedro de Yayagua. Y finalmente dice trabajos eventuales en pista, asumir impuesto, pero aquí por ejemplo mira, ya te estoy diciendo Chima, ya te estoy diciendo San Pedro de Yayagua, entonces ahí ya no va a haber Chacarilla, ¿no? Eso tienes que tomarlo en cuenta en la realización de la práctica. De esa manera entonces es que nosotros vamos a ir registrando ahora en este caso de Chacarilla, ¿no? Perdón, de Chima. Vayamos a ver si había algo de Chima. Como ves, no había nada de Tipuani más que en este caso el pago de la patente, ¿no? Luego el honorario legal, ¿no? En este caso entonces San Pedro de Yayagua, en este caso Chacarilla, ¿no? Y no había Chima, como ves, no había Chima, pero después sí ha habido gastos de Tipuani. Vos vas a tener que registrar esto más aquello que signifique asumir impuestos por estos eventuales. Ya no voy a hacer ese asiento para que no te confunda. Ahora sí voy a ir explicando poco a poco todo aquello que es la práctica propiamente dicha, ¿no? Entonces hemos visto acá que se ha entregado fondos a rendir al ingeniero geólogo Carlos Gutiérrez. Este ingeniero geólogo rinde cuentas, como ves, ¿no? El ingeniero Carlos Gutiérrez rinde cuentas, y esas cuentas este ingeniero está rindiendo para el costo de Tipuani, ¿no? Y dentro de ello entonces, este ingeniero rinde cuentas, por ejemplo, de alquiler de bestias, ¿no? Por 20.000 bolivianos, pero sin factura. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Retener, ¿no? Retener impuestos. También dice, se está pagando honorarios al guía local por 10.000 bolivianos. También te estoy diciendo que retengas impuestos. Entonces, te estoy aclarando bien en la práctica qué es lo que tienes que hacer. Luego, se contrata servicios de transporte
pero este está en el régimen integrado, quiere decir que no tiene factura, no hay que retener ni asumir impuestos. Luego se compra alimentos, este sí tiene factura por 10.000 bolivianos. Luego dice se paga servicios o ha pagado el servicio, estás rindiendo cuentas entonces. Y como son servicios de alimentación, entonces tienes que retener impuestos. Te estoy dejando claro lo que tienes que hacer. También rinde cuentas por pago de insumos, pero en este caso lo que tienes que hacer es asumir impuestos. Entonces es similar a lo que hemos hecho acá de este cuadro, de la compra de madera, etcétera, pero con la única particularidad que es de tipo ANI. También aquí está otro que tiene que ver con tipo ANI, ¿no? Entonces eso tienes que tenerlo bien en cuenta en la resolución de la práctica, ¿no? También de alguna manera tendrás que ir trabajando, ¿no?, paralelamente, ya sea haciendo un asiento individual o haciendo un asiento global para cada una de las cuentas. Entonces, quien tiene que definir todo esto de hacer la práctica y tener en cuenta la lectura, tener en cuenta todo aquello que significa el tener un cierto raciocinio para hacer la práctica, eres tú, ¿no? Y dentro de ello entonces lo que tienes que tomar en cuenta es eso, ¿no? De que lo vas a hacer con el cuidado respectivo, ¿no? Entonces te vuelvo a repetir, volviendo aquí a Excel, ¿no? Aquí seguramente va a aparecer otro mayor que en este caso será costo de exploración, en este caso Chima o Tipuani. Va a haber patentes, a ver, iremos revisando. En este caso va a haber patentes, dice, sí. Va a haber honorarios profesionales, a ver, iremos viendo. Honorarios profesionales, sí, en este caso 40.000. Va a haber laboratorio, sí. Como ves, laboratorio ya no hay, ¿no? Aquí ya no hay laboratorio, entonces laboratorio, servicio de laboratorio ya no va a haber, sí, ya no va a haber, sí. Vamos revisando nuevamente. En el campamento, ¿no? Aquí todo esto es Yayagua, aquí está Tipuani, pero esto solamente es entrega de fondos a rendir, no es parte del costo, dice bien clarito. Y aquí en el cuadro de los campamentos, como ves, no hay Tipuani hasta el último, que es Chima. En este caso entonces va a haber eventuales de pista directamente. Acá en tu mayor va a ser eventuales de pista con este importe. Y después, a ver, iremos revisando, ya no hay más en el cuadro. Y aquí el ingeniero geólogo rinde cuentas. Aquí entonces va a ser, por ejemplo, alquiler bestias, ¿sí? Seguramente va a estar lo que es el guía local. Seguramente también va a estar el servicio de transporte. También va a estar, como ves aquí, ya hemos visto el servicio de transporte. Ahora los alimentos. Van a estar los alimentos y también va a estar en este caso el otro, ¿no?, que es servicio de alimentación, reteniendo impuestos. Va a estar el servicio de alimentación, ¿sí? Y también va a estar lo que es el pago de insumos. En este caso entonces, ¿no?, aquí vamos a registrar lo que son los insumos, ¿no? Entonces te das cuenta, mira, vamos a ir viendo los tres mayores, van a ser distintos, ¿no? Van a ser distintos en relación a lo que se ha invertido. Voy a ampliar un poquito para que veamos de mejor manera. Entonces, en relación a lo que se ha invertido, estos mayores tú los vas a tener que clasificar, ¿no? Como ves, son distintos, ¿sí? Y obviamente las inversiones también de alguna manera van a ser montos distintos. Ahora, una vez que ya hemos llegado entonces a esta operación, lo que tenemos que ir tomando en cuenta es esto. Chacarilla dice 30 cuadrículas, etcétera, negativo. Por política de la empresa se capitaliza el 50% y el resto debe ser consumido en el periodo. Entonces aquí dice Chacarilla, vamos a buscar Chacarilla, ¿no? A ver, emplearemos aquí un poquito para entender la suma. Entonces te vas a acordar que es negativo, el 50% ha diferido, decía, a ver un poquito, sí, se capitaliza, dice, ¿no? Entonces en este caso, como ves, estamos aquí en lo que era Chacarilla,
¿no? Y en Chacarilla dice que nosotros hemos, en este caso, hemos registrado en este caso, Chacarilla hemos registrado, dice, todo al debe por un total de 110.642,50. Entonces aquí vas a llevar al haber, dice, ¿no? El 50% en capitalizado y el 50% se va a quedar aquí. Entonces 50%, es decir, esto o la mitad de esto, si quieres, se va a ir acá, ¿no? Y como ves, aquí vamos a tener también una suma en el mayor. Vamos a tener una suma en el mayor y aquí seguramente vamos a tener un saldo que se va a quedar en la cuenta, 110.000 menos 55.000 tanto. Su asiento, a ver, haremos su asiento para este. Espérame un segundito. Haremos rapidito el asiento para que me entiendas. Entonces acá, para lo que es Chacarilla, dice entonces diferido. Aquí va a ser costos capitalizados Chacarilla, solamente esta mitad, la otra mitad se va a quedar en el costo, ¿no? Seguramente aquí contra costos de prospección, lo que hemos visto, o exploración. Vamos a copiar nomás la cuenta. Un segundito. Aquí entonces lo vamos a copiar nomás. Costo de exploración Chacarilla, no por ese importe, en este caso este 50% nada más, ¿no? 55.321,25. Listo, ¿no? Entonces de esa manera hemos registrado así, ¿sí? Costos de prospección. Ahora vamos al enunciado nuevamente que decía en el otro caso. Yayago dice positivo, se contabiliza derechos de explotación. Aquí tenemos entonces, volviendo a la pantalla, tenemos el costo de explotación Yayago por 955.807. Aquí lo que vamos a registrar entonces es la cuenta derechos de explotación, en este caso Yayago, contra los costos de exploración San Pedro de Yayago, ¿no? O simplemente Yayago, cualquiera de los dos. En este caso entonces, como es el 100%, los 955.000, y aquí, ¿no? Por el informe positivo, derechos de explotación, la totalidad, los 955.000, con lo cual ya no va a haber saldo, ¿no? El saldo, ya no va a existir el saldo. Listo, ¿no? Como es, entonces hacemos esto. Y en el caso de Tipuani, a ver, vamos a ver qué dice en el caso de Tipuani. En el caso de Tipuani dice no se tiene resultado, se encuentra en el proceso todavía de prospección. Entonces no voy a tomar y no voy a hacer nada todavía con Tipuani. Sí tengo que tener mayor, ¿no es cierto? Sí tengo que tener mayor, pero no voy a hacer absolutamente nada, dice, ¿no? Entonces esto no va a tener asiento como es en estos casos. Luego ya tendrás que hacer un mayorcito, no creo que pasen de los 10 mayores, y con ese mayor tendrás que llevar a esto, ¿no? A las sumas y saldos, y saber presentar aquí las cuentas, ya sea por ejemplo propiedades no productivas, derechos de explotación, diferidos, etcétera, que ustedes lo tienen que ya realizar en
su práctica propiamente dicho, ¿no? Entonces, esa es la práctica que tienen que hacer. No se van a olvidar, por favor, de aquello que significa también el hacer todo aquello que es la plataforma, ¿no? El control de lectura, todo aquello que es la práctica que ya lo hemos visto acá. No voy a colgar este archivo, sino que lo pueden ver seguramente aquí en el Teams, pero no voy a colgar en sí el archivo hasta que todos nosotros terminemos, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Nosotros estamos haciendo este tipo de actividad. Bien, déjenme un segundito, vamos a tomamos un respiro de 5 minutitos y luego pasamos a la ronda de preguntas si es que hubiera. Dejo entonces un ratito de compartir